Bueno, bienvenidos a todos y a todas al segundo encuentro del ciclo Escena Argentina, Conversaciones en Escena. En una alianza entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Teatro del Pueblo, los miércoles de noviembre y de manera virtual, vamos a contar con la presencia de importantes personalidades de las artes escénicas argentinas. La charla del día de hoy estará a cargo de Roberto Perinelli, quien hablará sobre la historia del teatro independiente. Roberto Perinelli es dramaturgo y docente, integra la Fundación Carlos Sorigliana, dedicada al estímulo del autor teatral y que en la actualidad conduce la programación artística del Teatro del Pueblo. Tiene más de 30 obras estrenadas en el país y en el exterior, fue director de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires y forma parte de la Comisión Directiva de Argentores como presidente del Consejo Profesional de Teatro. Obtuvo, entre otros, el Premio Municipal de Dramaturgia, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la obra 1000 años de paz. Por parte del Ministerio de Cultura de la Nación nos acompaña Agustina Balduzzi, directora nacional de promoción de proyectos culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural, y Malena Sánchez Olmos, coordinadora del área de artes escénicas de la dirección. Le damos la palabra entonces a Agustina Balduzzi para comenzar. Gracias, Verónica. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenido, Roberto, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, Male, que también te veo por ahí. Viole, ¿cómo están todos los compañeros y compañeras de la dirección? Gracias. Y a todos los que están participando de este nuevo encuentro. Veo que tenemos saludos desde Chaco, desde Olavarría. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por encontrarnos otra vez acá en un nuevo episodio de Escena Argentina. En este caso vamos a tener al maestro Roberto Perinelli, como nos anunció Vero, que nos va a estar contando sobre el teatro independiente. Roberto, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho, pero no me escuchaste vos porque estaba muteado y creo... ¿Ahora me escuchás? Perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Preocupado porque me desconecto, vuelvo, voy y vuelvo, pero espero que no ocurra más. Tranquilo, acá el equipo cualquier cosa te asiste. ¿Sí? Bueno, ¿cómo no? Bueno, en este nuevo encuentro de Escena Argentina, estamos, vamos a hablar sobre el teatro independiente, como dije recién. El maestro Roberto Perinelli nos va a contar sobre el Teatro del Pueblo, sobre su fundación y su historia, que es el primero del país desde 1930, y es parte del ciclo que tenemos de Escena Argentina, que este es el segundo episodio, y todavía durante todos los miércoles de noviembre vamos a seguir teniendo episodios. Roberto, te doy la palabra y muchas gracias por participar. Bueno, gracias a ustedes por poder hablar del Teatro del Pueblo. Bueno, ¿comienzo? Cuando quieras. ¿Me escuchan? Bárbaro. Sí, me escuchan, ¿no? Sí, se escucha perfecto, sí. El 30 de noviembre de 1930, hace casi exactamente 90 años, se fundó el primer teatro independiente de la Argentina, lo fundó Leonidas Barletta. Habría que explicar qué significa teatro independiente. Si tenemos en cuenta, creo que tengo un auditorio de gente de teatro, por lo menos eso me adelantaron. Sospecho que alguna de las cosas que voy a decir, y si no se lo olvidaron, se lo recuerdan. 86 con el famoso estreno de Juan Moreira, y que ese es el... Bueno, se supone que con el argentino, pero hay una fecha más acá, 1902, donde se consolida. Cuando digo que se consolida, porque existe un teatro con permanencia, con actores, autores y público argentino, digamos, se arma un sistema teatral a partir del 1902. Y un teatro que abandona el circo, porque el Juan Moreira se había hecho en el circo, y se pasa al teatro a la italiana. El teatro que más o menos conocemos, la platea y enfrente el escenario con su gran boca.
A donde llegué, el teatro independiente, ¿independiente de qué? Esos 30 años. Ahí te escuchamos bien. ¿Me escuchas? Vamos a esperar unos segundos a ver si se estabiliza tu señal. Estaría bueno si apagás la cámara o ahora te apagamos la cámara para que tengas mejor señal y te podamos escuchar. Bueno, los primeros 30 años del siglo XX son el teatro porteño, entendámonos, estamos hablando de Buenos Aires. El teatro porteño se regía por un teatro muy comercializado, manejados por empresarios que tenían en su poder o en su propiedad el teatro, digamos el edificio, o al menos lo habían arancelado, pero eran los que manejaban el edificio, que armaban compañías por temporadas para hacer teatro. Y además había compañías de gente muy caracterizada, muy importante, en general con un capo cómico o una capo cómico, que manejaba la programación durante durante toda una temporada. Era un teatro excesivamente comercializado y dominado por algo que se llamó el género chico. Trataré de explicarlo rápido esto porque si no nos va a tragar y no vamos a poder hablar del teatro independiente. El género chico es una forma de teatro, ¿no?, que incluye muchos géneros adentro. Uno de los géneros que incluye es el famoso sainete, que son piezas que no exceden una hora. Por eso se llama género chico, que incluye las variedades, incluye lo que se llamó la zarzuela chica. La zarzuela es un género que ya ha desaparecido, incluso en España, pero que acá todavía en esa época funcionaba. Y el sainete, que era el género icónico, el que se destacaba y que tenía el fervor popular. La gente consumía género chico y consumía sainete. El sainete, que era una máquina de hacer dinero, porque al ser género chico eran 4 funciones por día, los días feriados y domingos 5 funciones por día, sábado y domingo, todos los días. Los actores no descansaban. Bueno, era una fábrica de dinero. Ese teatro se desvirtuó. Perfecto. Bueno, ese teatro, el género chico, el sainete, sobre todo el sainete, se desvirtuó, se transformó en una especie de fórmula reiterativa que empezó a perder atracción popular. El público empezó a darle la espalda. Ese teatro, absolutamente mercantilizado, digamos, que con muy poca calidad artística, fue repudiado por el campo intelectual del momento. Cuando hablo del campo intelectual del momento, hablo sobre todo del campo intelectual de la década del 20, donde había varios grupos que reflexionaban acerca de la cultura y de cómo llevar adelante los proyectos culturales, y que entre esos proyectos estaba la posibilidad de crear, inaugurar un teatro de arte, un teatro que hiciera buen teatro, gran arte, y que no se preocupara tanto por el tema de la taquilla, de la recaudación, sino que fuera de calidad artística. Eso fue un proyecto
un proyecto que empezó a llevar adelante el primer teatro independiente, el de Leonidas Barletta. ¿Qué quiere decir? Independiente de los empresarios, no había empresarios, independiente del Estado, había una alta desconfianza sobre el Estado usufructuaba del teatro, le sacaba impuestos, el nivel de impuestos que pagaba el teatro en aquella época era altísimo, y no hacía prácticamente nada por la actividad, no había ningún tipo de apoyo. Estas cosas que ahora nosotros conocemos, Proteatro, Instituto de Teatro, todo eso no existía. Y el Estado accionaba cuando tenía que controlar lo que se llaman las buenas costumbres, la moral, y a través de la censura. Esa era más o menos su actuación. Y la tercera pata de accionar del Teatro del Pueblo estaba constituida por la necesidad de capturar ese público del género chico y aleccionarlo, convencerlo de ser espectador del gran teatro, del buen teatro, de la buena dramaturgia, sobre todo de la buena dramaturgia europea. Eso no se logró. Después lo diré un poco más adelante, lo explicaré un poco más adelante, pero eso no se consiguió. El público popular no asistió a las plateas de los teatros independientes, con alguna excepción que siempre hay, pero no se produjo esa corriente de afecto entre el público popular. Cuando hablamos del público popular, hablamos sobre todo del público trabajador, el público no demasiado ilustrado, no de clase media, sino el que consumía esa cultura del género chico. Bueno, lo que hace Leonidas Barletta, que se convierte en el conductor del Teatro del Pueblo, lo que hace Leonidas Barletta es armar un reglamento, hay un acta de fundación, hay un reglamento, hay un estatuto, donde se establecen pautas de accionar. Entre esas pautas, las más importantes, las que habría que señalar, es que desde ya nadie que intervenga en el Teatro del Pueblo, nadie que forme parte del Teatro del Pueblo podía aspirar al lucro. No había ninguna o casi ninguna posibilidad de cobrar por su trabajo. Era una misión, no era un trabajo. El que quería trabajar en el Teatro del Pueblo y tenía que vivir, tenía que trabajar de otra cosa. Para darle un dato, Leonidas Barletta era inspector de aduanas y a la noche era el conductor del Teatro del Pueblo. Por otra parte, lo que hace el Teatro del Pueblo, y esto de alguna manera fue un error, rompe con todo el teatro anterior. Dice que es un teatro envilecido y que no vale la pena tener en cuenta. Y rompe con toda la gente que trabajaba en el teatro anterior. Por ejemplo, no acepta en su conjunto actores o actrices profesionales. ¿Qué quiere decir? Gente que ha actuado en teatro en algún momento y que ha cobrado por eso. Tampoco acepta la dramaturgia de esos primeros 30 años, una cantidad enorme de obras, teniendo en cuenta que el género chico produjo mucho, porque además, como la cosa era tan sencilla, era copiar, casi copiar, por supuesto que estoy diciendo una cosa excesiva, pero casi copiar, casi las situaciones cambiarlas un poquito, cambiar los nombres, algún agregado y algún quitado,
pero más o menos la cosa funcionaba. Todo eso es desechado por Leonidas Barletta y su grupo, pero se pierden algunas cosas, entre ellos la magnífica dramaturgia de Armando Discépolo, el creador del grotesco criollo, que había escrito ya una buena cantidad de obras, algunas de ellas maestras, como Estéfano. Algunos de los que me están escuchando, que espero que me estén escuchando bien, habrá leído o conocerá. Todo eso ha quedado de lado. Por supuesto que antes del Teatro del Pueblo hubo otras instituciones que buscaron más o menos lo mismo. Por distintas razones, ninguna prosperó, ninguna logró la continuidad y la permanencia que el Teatro del Pueblo consiguió. El Teatro del Pueblo, que nació en ese 30 de noviembre de 1930, sobrevivió a unas cuantas cosas que voy a enumerar, entre ellos hechos políticos bastante alterados, digamos. Sobrevivió a la Revolución del 30, para los que espero que conozcan algo de historia, los que me están escuchando. La Revolución de 1930 fue el 6 de septiembre, o sea, 2 meses antes de que naciera el Teatro del Pueblo. Sobrevivió a la Revolución del 43 y sobre todo al peronismo 46-55, del cual el teatro independiente fue absolutamente enemigo. Tuvieron los independientes muchas dificultades con ese primer peronismo. Se suponía que con la caída del peronismo las cuestiones iban a mejorar. En 1955 mejoraron relativamente. Nació la primera institución de ayuda a la actividad, ayuda monetaria clara, de dinero, a la actividad artística en 1958, el Fondo Nacional de las Artes. El Teatro Independiente o el Teatro del Pueblo, después tomaremos las otras, el Teatro del Pueblo continuó, toleró la revolución de 1966 de Onganía. Onganía fue una dictadura muy oscura, muy ultramontana, muy adicta a la censura. Cuento una anécdota que porque un poco para graficar esto. Pedro Asquini, que era un actor y uno de los dirigentes de otro teatro independiente que se llamaba La Máscara, fue a preguntarle al censor oficial si podían hacer una versión de Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky. Y el censor le dijo que no. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky es ruso. Ese fuera el argumento. Bueno, la revolución del 66 y la peor de todas, la del 76. Pero un año antes, Leonidas Barletta falleció. Por lo tanto, el Teatro del Pueblo vivió 45 años. En ese transcurso nacen otras instituciones, cientos de instituciones. El Teatro del Pueblo fue muy imitado, fue muy replicado. Nacieron en muchas instituciones, generalmente asentadas en el sector céntrico de la ciudad, pero también en los barrios. Había una cuestión una cuestión casi jerárquica entre las salas independientes, que eran
las que tenían sala y las que no tenían sala. Las que tenían sala tenían un lugar de pertenencia y ese lugar de pertenencia les permitía armar una programación con absoluta tranquilidad, establecer los plazos de permanencia en cartelera. En fin, había una comodidad que las otras instituciones, la gran mayoría, no tenía, y que actuaban en salones prestados de sindicatos, algunos centros culturales, algunas asociaciones de la inmigración, españolas, italianas, y si no, los teatros grandes, los teatros que más o menos conocemos, los que están en pie, los días lunes, porque era el día del descanso de los... Ahí se cortó, Roberto, si querés retomar esa oración. ¿Desde dónde? Desde, a ver, lo de las salas. Sí, sí, esta última parte. Bueno, lo que quise decir es que las salas se valían de cierta jerarquía cuando tenían un lugar de pertenencia, un lugar donde trabajar, que era, por supuesto, no eran de ellos porque las propiedades eran inalcanzables, pero eran alquilados o prestadas. El Estado, que nunca había apoyado al teatro, empezó a apoyar al teatro independiente prestándole salas, digamos, lugares que se prestaban a hacer teatro, que había que acomodarlo para eso. Este famoso tema que ahora más o menos nos asombra y que más o menos siempre existió, esos teatros de sótano, de fondo del zaguán. Por ejemplo, el Teatro del Pueblo recibió en préstamo 3 lugares. Uno de ellos era una lechería en Corrientes al 400, una lechería en Corrientes al 400 se lo prestan en 1932, algo así, 1932, sí. A los 2 años de funcionar, Corrientes era angosta, era una calle, no era una avenida. Entonces, como el tema de hacer la publicidad y mostrar a alguien que ahí había un teatro, Barletta salía a la calle con una campana, por eso el logo del Teatro del Pueblo, para los que lo quieran ver, es una campana, y el viejo logo del Teatro del Pueblo es un obrero tocando una campana. Él tocaba la campana y avisaba que ahí había teatro y que se podía ver buen teatro y muy barato. Para darles una noción de dinero que es tan difícil en la Argentina, hemos perdido tanto cero que es un poco difícil, pero de todas maneras se puede medir. Una función de género chico, o sea, una hora de teatro costaba 1 peso. Una obra de 3 actos costaba 2 pesos o 2,50. El Teatro del Pueblo cobraba 20 centavos. Bueno, el Estado le prestó 3 lugares al Teatro del Pueblo. El último fue un teatro que estaba instalado en donde ahora está el Teatro San Martín, Corrientes 1530. De ahí se tienen que ir en 1943. Por razones ideológicas. La revolución del 43 el gobierno anterior le había concedido el uso gratuito de ese Teatro San Martín, y la revolución del 43, que fue una revolución filofascista,
no me quiero meter demasiado en estos temas de historia, espero que estén enterados, pero tengan en cuenta que en 1943, plena Segunda Guerra Mundial, y no se sabía si Hitler iba a ganar. O sea que los militares argentinos no sabían muy bien para dónde inclinarse todavía. Bueno, lo echa y de ahí se va Barletta y su grupo a Diagonal Norte 943, a 30 metros del obelisco, donde nosotros, la Fundación Somigliana, que ahora manejamos el Teatro del Pueblo, manejamos el Teatro del Pueblo durante casi 30 años. Ahí murió Barletta en 1975, en Diagonal Norte 943. Bueno, pero nacieron otros grupos, como decía en algún momento, muchos grupos y algunos muy destacados. Es inútil mencionar a todos, pero vamos a tratar de por lo menos de hablar de los más importantes. La novedad, o sea, el teatro independiente fue una novedad en Buenos Aires. Una novedad sobre todo para las clases medias, la cierta clase media ilustrada, que tenía la posibilidad de ver en escena obras importantísimas y actuales del teatro europeo, de la dramaturgia europea. Las grandes firmas de la dramaturgia europea eran estrenadas por el teatro independiente, firmas que ahora prácticamente no figuran en las carteleras, digamos, han desaparecido de las carteleras, pero que en esa época eran convocantes. Pero esa novedad halagüeña tiene una primera gran crisis en el año 1943, y la crisis estaba expresada en 2 o 3 razones. La primera, que la comuna, o sea, lo que era la municipalidad en ese momento, que le había dado las salas prestadas a 3 grupos, que fueron el Teatro del Pueblo, la agrupación artística Juan B. Justo y La Máscara, les quita los espacios. O sea, que tienen dificultades para proseguir su actividad. Pero además hay un problema mucho más profundo que se ve desde adentro, que es la falta de idoneidad de actores y actrices, digamos, la falta de técnica, la falta de capacidad. Digamos, gente con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, pero que con eso no alcanza. La actuación es una profesión y las profesiones se aprenden. Hay una disputa entre casi todos los teatros independientes contra Barletta, porque Barletta no quiere crear una escuela de teatro, digamos, no quiere superar el problema de la falta de idoneidad de su elenco acudiendo al aprendizaje. Algunas de las cosas que él dice son razonables. Las escuelas de teatro, que había muy pocas, había un par en esa época, había en realidad una sola y después algún taller particular. Hagan una analogía con lo que ocurre ahora, ¿no? Bueno, solían generar actores muy afectos a la vieja escuela francesa, que era la escuela del ademán, del buen decir y de la creación de vicios actorales muy profundos, como llorar, o sea, fingir llorar, fingir reír, fingir alegría, cuando el teatro lo que necesitaba y lo que necesita aún hoy es naturalidad, no fingir tal cosa. Sabemos que Romeo no se enamora de Julieta y que Julieta no se enamora de Romeo, pero eso lo tenemos que sentir, evaluar, pero no el fingimiento. Barletta se opone a eso y los demás
grupos, sobre todo los grandes grupos, La Máscara, el teatro IF, el teatro judío, el que todavía está en Boulogne, en la calle Boulogne al 900, empiezan a crear sus primeras escuelas de actuación, tratando de superar este impedimento, que era un impedimento muy serio, porque realmente el público y muy poca crítica que le prestó atención al teatro independiente. En sus comienzos la crítica no atendió al teatro independiente. La crítica acentuaba o apuntaba estos problemas de calidad artística. El voluntarismo no alcanzaba. Barletta decía que la única escuela que tenía el actor o la actriz era transitar el escenario. Y había otra corriente que decía que no era la única escuela, sino que había otra escuela que se practicaba en aulas, se practicaba en teatros, donde quiera, pero era una escuela de formación, no subiéndose al escenario con mucha voluntad y poca capacidad. La que se desarrolla mucho en este sentido es La Máscara. La Máscara, ¿cuánto tiempo tengo? ¿20 minutos? Estamos bien, en unos 5 minutos abrimos las preguntas, si te parece bien. Bueno. Entonces me adelanto. Hay 3 grupos importantes que acompañaron al Teatro del Pueblo en distintas circunstancias. Ojo, vuelvo a insistir, fueron muchísimos y a lo mejor soy injusto, pero habría que marcar cuáles son los más importantes. La Máscara es uno, Fray Mocho es otro y Nuevo Teatro es otro, que es el último grupo grande que terminó en 1969. A La Máscara le cabe el mérito de traer a conocimiento de los argentinos, de la gente de teatro, los métodos de Stanislavski. Y les cuento esta historia porque en general esta historia está, no soy el hombre de la verdad, simplemente en general está mal contada. La gente de La Máscara eran Aleso, Gandolfo, Fernández, Pepe Novoa, que vive, Pochi Ducase, que vive, que es una actriz ya grande, en fin, que llegan a la conclusión que ocupándose de las cosas que había que ocuparse en el teatro independiente todos se ocupaban de todo. Desde limpiar los baños, a vender las entradas, a limpiar la sala y actuar. Ellos llegan a la conclusión que esas cosas distraen, las energías se vuelven a otras cosas y ellos deciden no continuar en ese camino y formarse como actores y como actrices. Y empiezan a buscar quién los puede formar. Más o menos tienen una idea de que existe un señor que se llamaba Stanislavski, que algunas cosas dijo sobre lo que es la actuación, sobre un método, porque ¿cuál es el problema del actor y de la actriz? Hacer la misma travesía actoral todas las noches, mantener la uniformidad con respecto a la actuación. No que una noche estén geniales y en la otra noche estén horrorosos. No apelar a la inspiración, sino a la técnica. Hay una técnica para grabar de alguna manera lo que hay que hacer y eso que hay que hacer lo hacemos todas las noches. Es el gran problema de los actores y de las actrices. Es un viejo tema que viene del siglo XVIII. ¿Cómo se hace
para enamorarse de Julieta o para que Julieta se enamore de Romeo, más o menos igual todas las noches, más o menos igual, y que yo, espectador, crea en eso, digamos. Bueno, ellos deciden formarse, empiezan a buscar un maestro o una maestra, alguien que los adoctrine. En esa época se destacaba mucho López Lagar, que hacía un actor español que vino a Buenos Aires con la compañía de Margarita Sirgu en los años 20 y pico y que se quedó, porque acá lo agarró la Guerra Civil Española y entonces decidió no volver a España. Pedro López Lagar hacía un trabajo, hacía el personaje protagónico de Panorama bajo el puente, la obra de Arthur Miller. No sé quién la conoce, pero es un personaje muy complejo, con una cuestión incestuosa en el medio, digamos, una cuestión muy delicada, y hacía el personaje de una manera espléndida. Entonces, el grupo Gandolfo, Aleso se acaba de fallecer, falleció precisamente de COVID-19, ¿no? Aleso, Gandolfo, Fernández, Pepe Noa, fueron a verlo a López Lagar a ver si le daba clases del método de Stanislavski. Y López Lagar le dice, yo no sé nada del método de Stanislavski. Bueno, pero ¿cómo hace usted el personaje de Eddie? Eddie es el personaje de Panoramas desde el puente. No, de Panoramas del puente, sí. ¿Cómo hace usted esta organicidad, esta naturalidad, esta cosa tan tan terrible todas las noches? Y miren, yo lo que hago es, voy hasta bambalinas, me pongo la gorra de Eddie y entro. Esa fue toda su explicación. Bueno, ellos siguieron buscando y hasta que encuentran a la famosa Hedy Krila, que alguien habrá escuchado alguna vez a ella. Hedy Krila era una mujer que también había escapado de Europa por la guerra, era judía y por lo tanto su salud física podía correr peligro, y se viene a Buenos Aires y acá en Buenos Aires ella no sabía nada de Stanislavski. Todo el mundo dice que ella introdujo a Stanislavski. Ella venía de Europa sin saber nada de Stanislavski. Un día caminando por Florida pasa por la famosa tienda Harrods, que a lo mejor hay algún veterano que se acuerda de ella. Fue una gran tienda, en aquella época no existían los malls como ahora, eran las grandes tiendas a la manera inglesa. El nombre lo dice todo, Harrods. Y ve en la vidriera un libro en inglés de un tal Stanislavski que se titula Un actor se prepara. Lo compra, lo lee, dice, son declaraciones de ella, ¿no? No entendí absolutamente nada, pero dije, acá hay algo, acá hay algo. Empieza a practicarlo con sus alumnos, ella trabajaba en el SHA, en la Sociedad Hebraica Argentina, empieza a practicarle con sus alumnos y estos muchachos de la máscara se enteran, entonces la convocan. Y ella les dice, sí, yo algo sé, pero lo que vamos a hacer es aprender todos juntos. Y empiezan a trabajar un par de años, más de un par de años, solamente a trabajar en la formación artística según el método de esta. Yo no estoy escuchando. A ver. No, se cortó recién. ¿Estás ahí, Roberto?
Ahora volví. Sí, ahí Ahora está. sigo. Sí, sí, sí. Bueno, fueron apareciendo otros libros de Stanislavski y bueno, de ahí viene nuestra gran tradición sobre Stanislavski, esta cosa que más o menos casi todo el mundo aplica. Habida cuenta que Stanislavski se murió en 1935 y además fue un gran intelectual porque sus libros no dan fórmulas cerradas, sino que sus libros son una manera de incitar a la búsqueda a partir de ciertas pautas. De alguna manera, uno se forma el Stanislavski que quiere, y el que le conviene y el que le da resultados. De manera que a través de los años y tantos años de Stanislavski en la Argentina, imagínense que yo le estoy hablando de La Máscara, empieza a trabajar con Stanislavski en los 60, en 1960, o sea que ya hace 60 años precisamente, ya hay una especie de Stanislavski argentino. Como dicen los españoles, hay una manera de actuar argentina que viene de acá y que se ha importado a España a raíz de los exiliados de 1976, que han tenido que escaparse de acá por cuestiones que no es necesario explicar, y que allá, ante la necesidad de ganarse la vida y seguir con su actividad, empezaron a dar clases y transfirieron lo que se llama una escuela argentina de la actuación, que sospecho que lo saben, pero si no lo saben se los digo, es muy afamada en el mundo, es muy reconocida sobre todo en el mundo de habla castellana. La capacidad de adaptación que tiene el actor y la actriz argentina, la capacidad de trabajar con naturalidad, la capacidad de afrontar distintos textos y además la capacidad de trabajar en tres estamentos distintos, desde ya el teatro, el cine y la televisión. No sé si me queda algo, me quedaron un montón de cosas, pero Bueno, Roberto, si puedo contestar mejor. bien, hay un par de preguntas. Una ¿Me que vos en escuchan? parte ya... ¿Me escuchan ahí? ¿Vos me escuchás? Roberto, ¿el resto me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, a ver, esperamos a Roberto que retome la conexión. ¿Estás por ahí, Roberto? Bueno, de todas maneras, como les adelantamos por el chat, debido a todos estos problemas técnicos, vamos a editar esta charla y va a estar en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura para los que quieran volver a escucharla más continuidad. Hola, Roberto. No sé, ¿cómo salió? Bien, ahí estábamos... ¿Puede decir? Si me escuchás, una de las preguntas que hacen es ¿cómo crees que repercutió en las provincias el teatro independiente, el Teatro del Pueblo y sus grupos como La Máscara, entre otros? Bueno, sí, rapidito. A partir de los años 50, el modelo teatro independiente se difunde en las provincias. Y empiezan a aparecer grupos importantes en Santa Fe, en Córdoba, en lugares, en Mendoza, pero además un grupo que yo nombré apenas, pero por supuesto habría que hablar mucho más, Fray Mocho, hizo una gran gira por todo el país en el año 50,
entre 52 y 54, una gira de 2 años por todo el país, incluso pasó a Chile, pasó a Bolivia, pasó a Uruguay, pero hizo casi todo el país y sobre todo en pueblos y ciudades que habían tenido poco o nada de teatro y fundaron a su paso muchos teatros independientes. Eso fue una de las grandes contribuciones de Fray Mocho con respecto al teatro independiente. ¿Contesté la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, algunas de las preguntas que nos hicieron ya están respondidas, como el tema de la clase media, en qué momento se incorpora, qué significa hoy el teatro independiente, que vos hablaste al principio. Sí. Seguimos siendo de clase media. Nuestro público sigue siendo de clase media. La clase media siempre fue el público del teatro independiente, sobre todo en la época peronista, porque había una zona de la clase media antiperonista que iba a los teatros independientes precisamente porque se decía que ahí se escuchaban cosas que no se podían escuchar en otro lado. Después Puentín, independiente, público, salvo que fuera de altísima calidad. Y hubo... Ahí no se escuchó, Roberto. Si querés repetir esta última parte. Bueno, continuamos. Bueno, mientras tanto, les recordamos que el próximo miércoles Héctor Olivoni va a estar entrevistando a Tito Cosa, también a las 17 horas. Ya va a estar disponible esta charla. Ahora aparecí de nuevo, perdón, bien. Interrumpo. No, está bien. Aparecí. Bueno, si querés cerrar la idea, y había una última pregunta, ¿qué significa hoy el teatro independiente? Si querés redondear Bueno, el teatro independiente hoy es un teatro muy, 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 muy distinto al teatro de Barletta de los 30. Primero es profesional. Cuando hablo de profesional quiero decir que se trabaja para cobrar. Esto no significa que eso sea el objetivo. Simplemente es un trabajo, es una profesión y se trabaja y se cobra, así sean 2,50 pesos. Cosa que el teatro independiente original negaba totalmente el afán de lucro. El actor, la actriz dedica prácticamente su día a la actividad y por lo tanto merece ser recompensada y vivir de eso. Esa es una de las partes del teatro independiente de hoy. Y la segunda, que me parece todavía más importante, es que nadie descree de la formación, todo lo contrario. Nadie se sube a un escenario sin haber pasado por un taller de actuación, una escuela de actuación, algún curso, cursos plural, muchos cursos. Hay un altísimo respeto por la profesión y por el teatro, cosa que no... una frase hecha, pero no crean que esto ocurre en todas partes. Hay muchos lugares del mundo donde la gente se muere por hacer cine, se muere por hacer televisión, pero no por hacer teatro. Acá no hay, creo, habrá alguno, por supuesto, pero no hay nadie que no diga mi vida es el escenario. Después puedo hacer televisión, puedo hacer cine. Hay gente que hace cine y deja de hacer teatro, pero bueno, pasó por ahí. No. ¿Vos me podés decir si todo salió bien, salió mal, salió regular?
Bueno, está todo el mundo haciendo comentarios No escucho muy nada buenos ahora. sobre tu charla, a pesar de las dificultades técnicas, y por eso es que lo vamos a, como ya dijimos, lo vamos a editar para que se pueda volver a escuchar con tranquilidad. Te agradecemos muchísimo esta intervención y toda esta historia sobre el teatro independiente, que no es algo común de escuchar o de encontrar dónde leer sobre esto. Así que espectacular. Agus, ¿querés decir algo antes de despedirnos? Gracias, Vero. Roberto, la verdad que hablo por mí y creo que hablo por todos los que están escuchando y todas. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte para nosotros desde el Ministerio y para todos y todas los que están del otro lado de la pantalla. No te preocupes por las dificultades técnicas, salió bárbaro y nosotros nos vamos a encargar de que a todos les llegue luego el video a sus respectivos correos y a sus respectivos contactos que nos han enviado. Muchas gracias. Bueno, y a todos los participantes que están acá mandando saludos desde distintos puntos del país, les agradecemos por participar, los invitamos a al próximo encuentro de Escena Argentina, el próximo miércoles a las 17, y el próximo miércoles sobre esa misma hora van a tener esta charla en los canales de YouTube del Ministerio. Vero, muchísimas gracias por todo, y le agradecemos a Roberto ahora, que si no está conectado lo llamamos y lo saludamos. Gracias a todos y a todas por participar, nos vemos el próximo miércoles.